El número de oyentes de podcasts está en auge, con audiencias masivas deseosas de dejarse llevar por narraciones atractivas. Pero a diferencia de las películas o los programas de televisión, los podcasts se basan exclusivamente en el audio para cautivar al público. No hay elementos visuales sofisticados, solo el poder de la voz y la imaginación del oyente. Es un reto único, pero los podcasts narrativos lo están superando de forma increíble. Crear un podcast narrativo convincente puede parecer desalentador al principio. ¿Cómo crear un mundo vívido sin elementos visuales? ¿Cómo mantener enganchados a los oyentes cuando no pueden ver lo que ocurre? No se preocupe, porque nosotros nos ocupamos de todo. Este blog es tu hoja de ruta para crear podcasts narrativos que dejen a tu audiencia pidiendo más. Profundizaremos en el poder de la narración en este medio, exploraremos los componentes básicos de una narración cautivadora y compartiremos consejos prácticos para dar vida a tu historia con sonido. ¿Qué son los podcasts narrativos? Los podcasts ofrecen un buffet de contenidos para todos los intereses, pero dentro de este panorama existe una raza especial: el podcast narrativo. A diferencia de los formatos basados en entrevistas, en los que expertos o personalidades son los protagonistas, los podcasts narrativos tejen historias cautivadoras que transportan a los oyentes a un viaje sonoro envolvente. Un informe de 2023 reveló que los podcasts narrativos son el género de mayor crecimiento dentro del mundo de los podcasts, con un aumento del 37% en la audiencia en comparación con el año anterior. Los podcasts narrativos tienen la tasa de maratón más alta en comparación con otros formatos. Esto significa que los oyentes son más propensos a escuchar varios episodios de un podcast narrativo seguidos, resaltando su naturaleza absorbente. Es como un audiolibro en el que la historia se desarrolla íntegramente a través del sonido. No hay elementos visuales que te guíen, solo la voz del narrador y el diseño sonoro. Pero ahí reside la magia. Nuestro cerebro está conectado a las historias. Las historias desencadenan respuestas emocionales, crean empatía con los personajes y nos permiten experimentar el mundo a través de nuevas lentes. Este poder inherente a la narración es una mina de oro para las empresas que buscan conectar con su público a un nivel más profundo. Los podcasts narrativos pueden ser una poderosa herramienta para contar historias de marca, permitiéndole entrelazar los valores, la misión de su marca en nuestra narración. Más allá de la narración de marca, los podcasts narrativos fomentan la confianza y la lealtad al crear una conexión más profunda con su audiencia. Los oyentes que se interesan por su historia sienten que han invertido en ella y son más receptivos al mensaje de su marca. El poder de los podcasts narrativos es innegable y no se limita a géneros específicos. El poder de los podcasts narrativos es innegable, tanto si busca dar a conocer su marca, conectar con su audiencia a nivel personal o simplemente cautivar a los oyentes con una historia convincente. ¿Cómo construir su narrativa? Una narrativa cautivadora es el alma de cualquier podcast de éxito. Es el hilo invisible que atrae a los oyentes, los mantiene enganchados y los deja esperando ansiosos el siguiente episodio. Entonces, ¿cómo se construye una narrativa que realmente resuene? El núcleo, la base de toda gran narración, es un arco central sólido. Se trata de la clásica estructura en 3 actos: principio, nudo y desenlace. Al principio se presentan los personajes, se establece el escenario y se siembra la semilla del conflicto. En el medio, los personajes entran en el meollo de la acción, lo que aumenta la tensión. Por último, el final aporta una resolución, feliz, triste o agridulce, y deja a los oyentes con una sensación de cierre. Esto no significa que haya que limitarse a una estructura cronológica rígida. Las narraciones no lineales pueden ser increíblemente eficaces, ya que utilizan flashbacks, flash forwards y líneas temporales fragmentadas para mantener a los oyentes intrigados y armando el rompecabezas. La clave está en elegir la estructura que mejor se adapte a la historia. Una regla de oro: dé siempre a sus oyentes una razón para volver. Aquí es donde entra en juego una pregunta central o un misterio convincente. ¿Busca el protagonista a una persona desaparecida? ¿Hay una conspiración oculta que espera ser desentrañada? Plantar una semilla de intriga desde el principio engancha a los oyentes y los mantiene interesados en el viaje. Desarrolle los personajes. En el corazón de toda historia cautivadora hay personajes que nos importan. Personas con las que podemos simpatizar, empatizar o incluso despreciar.
Los oyentes conectan con historias protagonizadas por personajes identificables, con personalidades, motivaciones e historias de fondo distintas. Incluso en los podcasts breves, es fundamental desarrollar personajes completos. Dote a sus personajes de peculiaridades, defectos y deseos. Deje que sus motivaciones impulsen la trama. Recuerde, los podcasts B2B también tienen personajes. Piense en historias de éxito de clientes, puntos débiles de clientes y otros personajes que le ayuden a construir una historia con su marca y sus soluciones. He aquí algunos consejos. Muestra, no cuentes. No te limites a contar a los oyentes cómo es un personaje. Utilice el diálogo, los monólogos internos si procede, y las acciones para revelar su personalidad. Voces distintas. Si en su historia hay varios personajes, considere la posibilidad de utilizar diferentes estilos de doblaje o acentos para diferenciarlos. Menos es más. No es necesario contar toda la historia de cada personaje en una novela. Céntrate en detalles que iluminen sus motivaciones y tengan impacto en la historia. Diálogo y doblaje. El diálogo es una herramienta poderosa para dar vida a los personajes. Permite que los oyentes escuchen la personalidad, las emociones y la dinámica de ida y vuelta de los personajes. Considere la posibilidad de añadir al diálogo pausas naturales, tartamudeos e inflexiones vocales para darle más realismo. La actuación de voz desempeña un papel crucial en los podcasts narrativos. Un narrador experto puede elevar el nivel de toda la experiencia, transmitiendo emociones, creando suspense y pasando de un personaje a otro sin problemas. Dé vida a su historia. Hemos sentado las bases de una narrativa cautivadora, pero ¿cómo traducir ese proyecto en un podcast que realmente transporte a sus oyentes? Prepare el escenario. Recuerde que no dispone de elementos visuales. Por eso, la clave está en pintar una imagen vívida en la mente del oyente utilizando un lenguaje descriptivo. Despierte sus sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto e incluso el gusto. Describa la energía bulliciosa de un mercado abarrotado, que el calor focante de un paisaje desértico o el reconfortante aroma del pan recién horneado. Diseño sonoro. El diseño de sonido es algo más que ruido de fondo. Es una poderosa herramienta que añade profundidad, atmósfera e impacto emocional a su historia. Imagínese una bulliciosa calle de una ciudad que cobra vida con la cacofonía de las bocinas de los coches, las sirenas lejanas y los vendedores ambulantes que anuncian sus mercancías. Ahora, contrasta eso con el inquietante silencio de un edificio abandonado, interrumpido únicamente por el crujido de las tablas del suelo y el goteo de un grifo que gotea. Ritmo y entrega. Una historia cautivadora necesita un flujo dinámico. Imagine una fascinante escena de persecución en un podcast. El narrador habla en ráfagas rápidas, reflejando el ritmo frenético de la acción. Los efectos sonoros, como el chirrido de los neumáticos y el ruido de las pisadas, mantienen la tensión. Pero no todos los momentos tienen por qué estar cargados de acción. Los momentos más lentos y reflexivos permiten a los oyentes procesar la narración y conectar con los personajes. Las pausas pueden ser poderosas herramientas para crear suspense o añadir peso a las palabras de un personaje. Por último, el estilo del narrador es crucial. Una voz clara, segura y atractiva es esencial para atraer a los oyentes a la historia. Piense en el tono que quiere transmitir, serio, humorístico o de suspense, y ajuste su voz en consecuencia. Convierta su historia en un podcast. Ahora que ha elaborado una narración convincente y ha aprendido el arte de contar historias a través del sonido, es el momento de convertir su visión en un podcast cautivador. Pero, ¿cómo pasar del guión a los altavoces? Exploremos el proceso, desde la grabación hasta la promoción. Guión y estilo libre. Existen dos enfoques principales para grabar la narración de un podcast: escribir el guión palabra por palabra o adoptar un estilo más improvisado. El guión ofrece una sensación de control, ya que garantiza que la historia se desarrolle según lo previsto y que no se pasen por alto detalles clave. Sin embargo, puede sonar rígido y poco natural. El estilo libre permite un tono más conversacional, pero puede llevar a divagar u olvidar puntos importantes de la trama. Lo ideal es adoptar un enfoque intermedio. Guionice los momentos clave de la historia, los diálogos y los puntos principales de la trama. Esto proporciona una estructura sólida y permite flexibilidad durante la grabación. Puedes añadir pausas naturales, ajustar la redacción para que fluya mejor o incluso introducir momentos no guionizados para dar una sensación de mayor autenticidad. Grabación y edición. El audio de alta calidad
es esencial para un podcast profesional. Elija un lugar de grabación tranquilo y sin ruidos de fondo. Invierta en un micrófono decente y aprenda la técnica adecuada. Mantenga una distancia constante y evite los sonidos explosivos. La edición es el momento en que el podcast cobra vida. El software de edición permite eliminar ruidos de fondo, respiraciones y errores no deseados. También es el momento de añadir música y efectos de sonido para realzar la historia. Hay grandes bibliotecas de efectos de sonido libres de derechos de autor disponibles en Internet, pero asegúrese de comprobar las condiciones de la licencia antes de utilizar música protegida por derechos de autor. Promociona tu podcast. Un podcast fantástico merece ser escuchado. He aquí cómo captar la atención y crear audiencia. Título y portada llamativos. El título y la portada son la primera impresión. Elija un título que despierte la curiosidad de los oyentes e invierta en una portada visualmente atractiva que refleje el tema de su podcast. Tráiler cautivador. Cree un tráiler breve y atractivo que muestre la esencia de su podcast y deje a los oyentes con ganas de más. Potencia en las redes sociales. Promocione su podcast en las redes sociales más importantes. Comparta fragmentos, clips de adelanto e información entre bastidores. Interactúe con oyentes potenciales y participe en comunidades en línea relacionadas con el género de su podcast. Listados de directorios. Envíe su podcast a los principales directorios de podcasts, como Apple Podcasts y Spotify, para aumentar su visibilidad. Si sigue estos pasos, estará en el buen camino para convertir su cautivadora narrativa en un podcast próspero con una audiencia entregada. Recuerde que el podcasting es un proceso continuo. Experimente, recabe opiniones y perfeccione su enfoque para crear una experiencia que cautive de verdad a sus oyentes. Cautive a su audiencia. Historia a historia. Ahora te toca a ti. Tómese un tiempo para hacer una lluvia de ideas sobre su propio podcast. ¿Tiene una historia atractiva que contar? ¿Existe una perspectiva única que pueda compartir a través del poder del audio? Hay innumerables recursos en Internet que te ayudarán a perfeccionar tu arte. Investiga diferentes formatos narrativos, profundiza en los tutoriales de software de edición y explora la amplia biblioteca de podcasts existentes en busca de inspiración. Recuerda que el mundo del podcasting se nutre de voces nuevas y relatos cautivadores. Así que enciende tu micrófono, da rienda suelta a tu creatividad y prepárate para compartir tu historia con el mundo. Por último, Aspiration Marketing puede ayudar a las empresas que deseen aprovechar el poder de la narración. Nos especializamos en la elaboración de narrativas de marca convincentes y en el desarrollo de estrategias eficaces de marketing de contenidos. Permítanos ayudarle a conectar con su público en un nivel más profundo y desbloquear el poder de la narración de su marca.